Good morning, everyone. My name is Beatriz Garcia Nice, Project Lead for the Gender-Based Violence Project Buenos here at días the a Wilson todos. Soy Center Beatriz and García Program Nice, Associate aquí for the del Latin Wilson American Center y Program. asociada de I would programas like to para welcome América you all to Latina. this morning's Me event, gustaría The darles New la Threat to bienvenida Women in al Politics, evento de Online esta Gender-Based mañana, Violence. una As nueva we amenaza a begin las to wrap mujeres up en la our política, la International violencia Women's de Month género programming, digital. here Conforme at the nos center, alistamos we para wanted to cerrar focus nuestro on mes new enfocado en las technologies mujeres, during this queríamos month. During enfocarnos this en las conversation, we nuevas would discuss the tecnologías. role of new Durante esta technologies and conversación, how they are transforming abordaremos the las way we nuevas engage as tecnologías y cómo societies. están transformando las formas en Unfortunately, las que the digital participamos como realm is sociedades. also become an increasingly Desafortunadamente, violent el space, ámbito digital se especially ha for vuelto women, un faced with the espacio decision of having to choose between incrementalmente their personal violento, especialmente para aspirations las and mujeres their que deben personal escoger security, entre sus aspiraciones especially in personales y su countries seguridad suffering from personal, democratic backsliding, especialmente en países que authoritarian sufren regimes, de and aspectos increased levels of democráticos violence. y For this morning niveles event, I would like to first incrementales introduce de our violencia. Me CEO and gustaría President, presentarles a Ambassador nuestro Mark Green, CEO y who will presidente, be el embajador providing Mark introductory Green, remarks for quien this nos event. dará sus I would like to comentarios take this de opportunity to introducción. thank him for Me his gustaría support tomar on esta the oportunidad programming para that the center agradecerle por has su apoyo accomplished con during this respecto a los International programas y lo que Women's el Month. centro ha Ambassador Green, the logrado floor is durante yours. este mes de Great. la Thanks, mujer. Bea. Muchas gracias, Thanks so señor much. And embajador. good Tiene morning, usted la everyone. palabra. Good afternoon, Muchas good gracias a evening to todos all y of you todas. who are Buenos joining us from días, around the buenas world. tardes o noches, dependiendo As de we all dónde know, se March is conecten. International Como Women's Month, ustedes ya and it really saben, is an marzo es el opportunity mes for us all internacional to de la reflect mujer on y the esto critical representa una role that women oportunidad para play que in our reflexionemos society. sobre el But it's papel also an crítico que opportunity to desempeñan step las back, mujeres en nuestra a chance sociedad. to take Pero stock también of the es una challenges oportunidad and de tomar un opportunities paso for women atrás y empowerment observar las all around oportunidades y the los world. retos para las To be mujeres clear, alrededor del women mundo. empowerment isn't Para about ser women, claro, or el at least not empoderamiento de las solely mujeres no about tiene women. que ver con It's las about mujeres, o al making the menos no world more solo con ellas. prosperous, more Tiene que ver con democratic, lograr que el and mundo sea more más just. próspero, más It democrático reflects y our más firm view justo. that no society Refleja can be nuestra truly perspectiva successful de que ninguna if it sociedad isn't puede listening tener to and éxito tapping verdadero si no into está half its escuchando ni population. In the aprovechando last del decade, conocimiento we've de la seen mitad de women's su participation in public población. life increasing, and that Hemos visto is, un of incremento course, en la a very participación de las hopeful, mujeres en la vida política hopeful y and esto, por optimistic trend. supuesto, es At una the same tendencia time, the spread optimista of y de new esperanza. Sin technologies is embargo, transforming el how we incremento access del uso de information nuevas and the tecnologías está ways in which we transformando cómo engage with each other. accedemos a la On the información y darker cómo side, this interactuamos los digital unos con los realm otros. can become a De space un for violence, aspecto, with desde women una often bearing the perspectiva brunt of distinta, hateful podemos speech and observar una threats to mayor their safety. violencia con discurso Nearly half of women violento en contra de parents who las use the mujeres en internet estos ámbitos. report feeling unsafe from Sabemos online que la mayoría de interactions. las mujeres que Across utilizan el Ukraine Internet and Russia, reportan no women sentirse activists are seguras en sus increasingly acciones. subjected to En online diferentes bullying and países harassment. se In ven Latin sujetas al America, bullying one of the en most línea, violent entre regions otras in the world acciones. Y for en women, América Latina, una de female las regiones political más candidates violentas para las continue to be mujeres, las socially candidatas stigmatized and políticas threatened. siguen estigmatizadas In light of these políticamente. rising global issues, A we're raíz de joined estos today by a temas distinguished panel of female globales, el public día de hoy figures from tenemos each un of these panel de regions. diferentes They'll help representantes, us explore mujeres ways de in which diferentes women in the ámbitos, y public ellas nos eye can be ayudarán a better abordar el protected tema against en términos online de cómo attacks se and pueden online mejor proteger las intimidation. mujeres en Here at the contra de Wilson este tipo de Center, we're intimidación. scholarship-driven Aquí en and el we're Centro fiercely Wilson estamos nonpartisan. basados en los And so we estudios y hope no our somos de programs ningún can help partido shape político. the conversation for Esperamos que policymakers and practitioners podremos on the moldear la ways in which we can conversación para fight diferentes gender-based violence practicantes de in all of diferentes its ámbitos en forms. términos de And cómo this really podemos is for luchar the en contra sake de of la women to violencia de restore, género but y again, esto, really to- for the sake por of all of supuesto, us. para ayudar a So las with mujeres, that, pero una thanks vez más, again to para our ayudarnos a panelists, and todos y thanks to todas. Una all vez of you más, gracias a for nuestras tuning in, if you will, to panelistas, this very gracias important a todas discussion. por Paulina, unirse I'll a hand it esta over to you. reunión para este diálogo tan importante. Paulina, Thank you, adelante. Ambassador Green. It is my pleasure to Muchas welcome you gracias, to our panel embajador Green. Es un discussion, A New placer Threat darles to la Women in bienvenida Politics, a Online este Gender-Based panel. Violence. Thank you to the Wilson Center Latin American Muchas gracias Program, al the Centro Middle East Wilson, al Program, and Programa the para Indian Institute for Latinoamérica, hosting this para el important Medio discussion Oriente y on a el pressing Instituto issue that Keenan transcends por borders and affects women in every este corner of the diálogo globe. con respecto a un tema que Today, afecta a as las Ambassador mujeres en Green todo said, el we are mundo. El honored día to de be hoy, joined como by el two embajador distinguished dijo, panelists tenemos el who bring honor de tener a tres invaluable expertise and panelistas insight que into nos this brindan discussion. sus perspectivas First, we have Saina Erheim, muy a renowned particulares. Middle
Primero tenemos a Zaina Erheim,
una consultora de Medio Oriente sobre medios y género que se ha enfrentado a retos únicos en su región con respecto a las mujeres. También tenemos a Katia González, una anteriormente senadora de Paraguay, cuya perspectiva política nos brinda una idea sobre cómo lidiar con la violencia de género. Y finalmente, a Ana Rivina, fundadora y directora de el Abuse Problem Resolution Center, una organización que lucha contra la violencia de género en Rusia. Muchas gracias a las tres por estar con nosotros. Una nota al calce, la conversación se llevará a cabo principalmente en inglés, pero tenemos interpretación al español disponible. Asegúrense de sintonizar el canal de su preferencia para poder seguir el diálogo. En años recientes hemos visto un incremento en la participación de las mujeres en la vida pública. Sin embargo, estos avances no vienen sin retos. Uno de los más alarmantes en cuanto a las mujeres en la política al día de hoy es el tema de la violencia de género digital. Este no es un fenómeno nuevo, sin embargo, desafortunadamente, como ya se dijo, el ámbito digital se ha vuelto un espacio muy violento y las nuevas tecnologías ahora representan nuevos retos y amenazas. Me gustaría comenzar con esta discusión ofreciendo a nuestras panelistas para que compartan su experiencia con nosotros. Zaina, ¿podrías compartir primero tu experiencia y cómo la violencia de género digital ha tenido un impacto en tu vida y en la vida de las mujeres en tu región? Muchas gracias. Antes que nada, mientras estabas hablando, estaba pensando en los diferentes niveles que debemos tomar en consideración con respecto a este tema. Si las mujeres que participan en la esfera pública o en la esfera digital están en los eventos mainstream o están a favor de cierto tipo de propaganda, están en menor riesgo que si son trans o mujeres de diferentes ámbitos que reciben un mayor nivel de violencia. Entonces, el tipo de actora sí representa, sí está relacionado con el nivel de violencia. Necesitamos pensar en la interseccionalidad de lo que están recibiendo y la plataforma que están utilizando también. Bien, después de esta nota, como periodista, quien está en contra del patriarcado y del status quo y que brinda su perspectiva feminista, me parece que la combinación de mi género y lo que yo hago están detrás de una gran cantidad de gaslighting y estigmas que me impactan en línea, que me han silenciado. De hecho dejado de escribir en mi lengua materna, el árabe. No he trabajado en mi país, en Siria, desde hace varios años. He estado trabajando en diferentes países en la región, pero conscientemente evito estar ahí. En mi país. Este es un efecto y aún así tengo poder y soy privilegiada, tengo un estatus de refugiada y estoy de cierto modo protegida. Entonces, imagínense el tipo de lecciones que las mujeres periodistas, el tipo de situaciones a las que las mujeres periodistas en la región se están enfrentando. Mientras que fuera de línea estamos enfrentándonos a acoso en las calles, etcétera, y tenemos leyes para abordarlo. En línea solo hay empresas que quieren buscar mayores ingresos y no siguen tanto las reglas. Después de esto, realmente institucionalmente nos están silenciando. Recientemente, unas publicaciones que hice con respecto a productoras de cine feministas palestinas quedaron bloqueadas porque cualquier cosa relacionada con Palestina queda bloqueada y borrada. Esto también vale la pena abordar en nuestra conversación. Muchas gracias. Definitivamente abordaremos ese tema. Katia, me gustaría ir contigo. Muchas gracias. Cuéntanos de tu experiencia. Tú fuiste senadora en Paraguay. Es una región que de manera creciente vemos que ataca a las mujeres o se dan este tipo de ataques en contra de las mujeres candidatas, de las personas que aspiran a participar en la vida pública del país. Cuéntanos de tu experiencia y de cómo ha afectado, cómo ha impactado la violencia en línea tu decisión de entrar a la política, de mantenerte en la política o de estar fuera de la política. Bueno, en primer lugar, en lo que respecta al contexto paraguayo, nosotros vemos con preocupación
que estas dinámicas de violencia en línea se encuentran muy en boga y en un crecimiento sostenido, amparados justamente por grupos políticos radicalizados, incluso por propios legisladores, quienes expresamente violentan mujeres políticas, periodistas, sin ningún tipo de control ni censura, y hacen que el clima actualmente sea de una escalada de violencia amparada justamente por noticias falsas, con intención de daño, que fácilmente pueden derivar inclusive en tragedias que lamentar en el futuro. En cuanto a el impacto particular en mi vida, fue brutal. Imagínense que políticos del partido de gobierno y sus aliados han montado una campaña feroz instalada justamente en redes sociales y medios de comunicación ligados a Horacio Cartes, expresidente de la República y actual presidente del partido de gobierno, difundiendo a través de estos medios campañas de odio y mentiras sostenidas en mi contra. Y estas campañas justamente sirvieron de soporte para mi expulsión del Senado el 14 de febrero del 2024 en 4 horas y 21 minutos, sin derecho a la defensa, violando el reglamento interno de la propia Cámara de Senadores, a pesar de haber sido la cuarta senadora más votada de mi país y antes de cumplir un año de gestión de este inicio de periodo constitucional. Entonces, bueno, el impacto fue brutal. Muchas gracias, Katia, por compartirnos esta experiencia. Hablaremos más, por supuesto, de cómo está impactando no solo en el caso de Paraguay, sino en toda la región de América Latina. Pero vamos ahora con Ana. Hi, Anna. I like to offer you now the floor to share your Hola, experience Ana. Me gustaría ofrecerte la palabra ahora para que nos cuentes tu experiencia en Rusia y también el contexto en el cual has trabajado, para que puedas compartir con nosotros. Nos has dicho que ya no vives en Rusia, pero dinos acerca de lo que has visto en este contexto en la región. Claro, muchas gracias. Me gustaría comenzar por decir que estos últimos años han cambiado tanto que ahora ya ni siquiera tenemos conversaciones allá sobre mujeres o violencia de género, ni siquiera tenemos marcos regulatorios para estas conversaciones. Y también nos enfrentamos al problema de que dentro del país las personas y las organizaciones que están en contra de ciertas perspectivas se consideran enemigas. Y por eso nos hemos enfrentado a muchos problemas desde la perspectiva del gobierno y del Estado. Y al mismo tiempo somos rusos en el extranjero. También nos enfrentamos a muchos problemas por eso, porque para muchas personas es mejor no lidiar con nosotros. Si hablamos de servicios o situaciones en línea, puedo hablar acerca no solo de mi experiencia, sino de víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, porque no tenemos las herramientas eh, ahora, incluso en Rusia, no podemos pagar por Zoom. Entonces, y mi organización intenta trabajar en todo un país. No podemos hacerlo con una cuenta personal y queremos hacer muchas cosas en línea y no se nos hace posible. También mi organización tiene una aplicación a través de la cual podemos solicitar ayuda. Durante los primeros 6 meses tuvimos problemas con la Apple Store para comprobar que no éramos enemigos y que queríamos ayudar a las mujeres. Y por supuesto, el problema principal es que ahora tenemos este turno conservador, digamos, en Rusia y el Estado ha decidido que las mujeres deben permanecer en silencio y que deben, porque esto es normal, pasar por estos problemas. Y vemos muchos problemas también con personas que regresan de la guerra. Son problemas que deben solucionarse de alguna manera. Sin embargo, no existen ningún marco regulatorio, no hay una conversación que se esté llevando a cabo en el país y los servicios desafortunadamente están trabajando en nuestra contra.
Thank you, Anna. Obviously, what Muchas has happened gracias, for the Ana. last 2 years in Russia Evidentemente, and lo que Ukraine ha has had a sucedido en big los impact. últimos 2 años en Rusia y I mean, Ucrania in ha so tenido un many gran ways of life, impacto but also de in this tantas realm. So maneras en la vida, we'll pero explore también that en a el little bit ámbito further. But digital y I'd vamos a like to turn the explorarlo un poco conversation now más. into Me new gustaría dar technologies. un giro a We a are la now conversación hacia obviously las nuevas tecnologías. relying increasingly Evidentemente, nos on the estamos platforms. We enfocando use mucho social más media en every nuevas day. plataformas, So, en el what uso is de the diferentes role that redes new sociales todos technologies, los días, that these etcétera. digital ¿Cuál platforms, es el maybe papel social que media, are desempeñan playing estas in plataformas this digitales, estas in these redes, attacks and this online en violence cuanto a against women estos in politics? ataques, Saina, esta you're a violencia de género journalist, you're based in digital? London. I would Zaina, like to start with tú you, eres your experience. periodista, What estás you've en seen so Londres. Me far gustaría in this comenzar con topic. tu experiencia. Well, thank you. And I think we can have a Muchas competition gracias, about how Ana. much we're Creo que being podría haber una sanctioned, how competencia much we acerca de want. cuánto I se nos mean, está refugee sancionando, was ¿no? present in Syria, and Refugiada, I'm afraid we're just at the beginning musulmana, of the road. de There's Siria, still etcétera. lots Creo of que estamos tan action solo to al witness. principio de la In terms of conversación. En the términos de las platforms in plataformas, 2011, when the en uprisings in the 2011, Middle East cuando region started against the se authoritarian dieron regimes, we las thought of them diferentes as a way of situaciones en contra de liberation los because regímenes en el Medio they are Oriente, mainly las based on consideramos, knowledge vamos, in a como un medio democratic de country in the liberación porque US, which is estaban providing itself as a gestionadas en protector of the human países rights. That democráticos, como gradually has protectores de changed, whether derechos it's humanos, pero related to gradualmente esto ha work cambiado, ya sexism, sea por patriarchy, even el sexismo, el we've seen in patriarcado, Myanmar and other o regions of Palestine incluso the en kind of Myanmar o censorship otras and regiones, kind of incluso Palestina, authoritarian el tipo regime de being applied censura again within that a social media raíz de un system. régimen It autoritario started que se with está Facebook, aplicando a estas but before plataformas. it Comenzó con pure Facebook Instagram. Lots em, of women were not antes even de using unirse their con pictures, Instagram. Muchas not mujeres even no using estaban their utilizando real sus names. fotos, I've no estaban interviewed some utilizando women who sus were like nombres literally on reales. the ground Había mujeres countering que extremism and literalmente fighting estaban jihadists and doing this en amazing el work. And when campo, I told them, actuando en can I contra del post your video or your extremismo interview y les online? They were decía, like, ¿puedo no, no, we're poner tu scared of the entrevista en comments. línea They o were tu much more video? Y scared ellas me of decían, those no, virtual tenían people tanto miedo, online mucho más rather than the miedo de la actual violencia harassers virtual, who have más que weapons on los the ground, acosadores con because armas every en la vida tiny real. misinformation that could Porque spread online eh, or a fake picture cualquier of a woman cosa de who could really get her desinformación, killed. cualquier And we've aspecto seen de that in desinformación que Yemen pudiera area, in divulgarse en Syria, where línea a man podía killed his tener un gran sister because impacto y someone acabar con boasted that sus she vidas. had Conocí en algún committed an momento a adultery. una mujer cuya hermana Again, we people, falleció when porque la women mataron face porque a even raíz de una extra mentira pensaron que había challenges cometido whenever they're posting adulterio. Entonces anything, even existen if it's related muchos to politics, retos even con like a respecto a personal esto, picture. incluso con So respecto a la unlike política, the cis men, muchas women cosas. face Entonces, types of a diferencia de los hombres personalized cis, campaigns, hay gaslighting, looking into campañas anything that you can do can be personalizadas, taken against gaslighting you. en If contra you're de mujeres having a específicas. beer, Cualquier if you cosa, are walking with your si friends, if you're estás bebiendo una dancing, cerveza, si such estás things caminando con makes tus your amigas, si estás actual life bailando, todas unbearable estas because you're cosas always looking hacen que around tu and vida seeing what's sea happened. invivible porque And siempre once estás there a la was a espera o YouTube video analizando of quién someone está against alrededor me, and he was tuyo. literally threatening to kill me and my family. En algún And it momento took incluso YouTube more than 24 recibimos hours to put it down. amenazas contra mí y a mi I familia like de literally parte flagged de it. un Many people personaje en flagged it. particular, It lo has my full name denuncié, on it. muchas personas lo hicieron, tenía la And then cuenta, mi I was nombre so completo furious, y and le then tomó a I was trying YouTube to más lead a de campaign 24 of horas human rights quitar el video. defenders trying Es- to en ask cuanto a, all those hay big campañas companies to have defensoras regulation de authority that derechos can monitor humanos, this. etcétera. Hemos But intentado eventually, tener diálogos the con diferentes citizens empresas u won, and organizaciones que pueden attacking monitorear me, esto, whether pero it's esto es un success, whether negocio it's para ellos y patriarchy, whatever, atacarme, ya it's just sea a giving raíz de them more sexismo, money. patriarcado, So to etcétera, be frank, simplemente les está I'm dando más optimistic at dinero. this stage when Entonces, I'm para ser being honesta, approached no me by a siento young optimista activist en who este is planning sentido to cuando stand se up me for acerca algún elections or whatever. activista I mean, we've joven seen what happened with quien the quiere minister for participar en elections in Iraq. alguna elección. Ya Literally vimos lo que every sucedió single con las one of mujeres que them quisieron was elegirse en attacked Irak. with things Cada that are una related to de sexual ellas or fue private, or atacada most con of them were fake. aspectos So relacionados con lo I did tell sexual y her la that this mayoría is the eran falsos. consequences, and if you're not ready Entonces to yo quit, diría and que if you are estas son las scared that your third consecuencias y cousin si is no going to estás kill you, preparada just para don't. ello y si no Sadly, if quieres I was tomar el saying this to riesgo de myself que 10 years tu ago, primo I would have segundo vaya a querer silenced me, atentar contra tu vida, but no this lo is our reality hagas. now. Hace varios años me hubieran
silenciado y esta desafortunadamente es nuestra realidad en este momento. Muchas gracias. Ana, me pregunto qué opinas al respecto, especialmente con los avances que hemos visto en el mundo digital. Hablamos de redes sociales, vemos los ataques sucediendo ahí, el acoso, el abuso, todos los insultos que se avientan hacia las mujeres en ámbitos políticos, pero también
Ahora, con la inteligencia artificial, estamos comenzando a ver diferentes actos ahí. No sé si ves si empeoran las cosas, si han empeorado en los últimos 2 años. ¿Cuáles son los nuevos retos con respecto a estas nuevas I think tecnologías? that these technologies, they Me work with parece que people, estas and because of this, tecnologías it can kind of trabajan balance. First of all, con I wanted to say, pues maybe not personas y sus everybody knows, but actitudes. in Antes que Russia, nada quería decir, no you sé should si todo use el mundo lo VPN or sabe, special pero en service to Rusia get necesitamos usar VPN para all algunos this servicios information from para lograr Facebook, obtener from toda esta Instagram, información de from Facebook, de all social networks, Instagram, and para also cualquier there's red probably social. Y independent también hay media. un They're gran problema almost all con of los them medios are not independientes. in the country eh, anymore, Casi and you ninguno ya can deal with está en them. el But país if you support them, it should y be no criminal podemos, incluso si punishment. los Yeah. apoyamos, So first puede problem is ser that un people literally castigo cannot get criminal o penal para ellos. information Entonces, safely. antes que nada, las personas And tampoco pueden there is a obtener huge risk. información de manera Secondly, if segura. they Hay are un ready gran to riesgo. cooperate with this Segundo, media to si spread the están information, just think listos about that. para It also hablar o could be abordar criminal algunos punishment for temas, them. también puede And haber un third part castigo is penal. that Y we feel tercero, that this conservative turn sentimos inside of the que este country, giro with all these conservador traditional dentro del values, with all país, these con todos family estos valores issues, tradicionales, it temas brought familiares que han another level of surgido, shame for todo esto women, trajo shame for un nivel everything. extra It doesn't matter what you do. If de you deshonra para support las like mujeres. Si feminist, it should be apoyamos los not movimientos good. It should be feministas, something. no es bueno. I'm not. Si I'm not sure that they will make these changes No estoy very quick, but segura we de already know que that once lograrán a hacer year estos in Russia, cambios rápidamente. LGBT Sabemos que el año community pasado la comunidad was LGBTQI+ en it Rusia became illegal eh, according se to convirtió Russian en court, una comunidad Supreme Court. ilegal So a it través de quite una close decisión to de la do the same Suprema thing with Corte. ideals of Entonces, child-free, estamos muy cerca independence de of hacer lo women, mismo con women who ideas are de not no querer supported, tener or for hijos, example, mujeres against que these quieren traditional trabajar, values, which ese are not tipo de traditional cosas for us. que van en They are not contra de real. esos valores And entre comillas, because of that, tradicionales que of no course, son tradicionales. we didn't have this Y por culture to speak supuesto, about women's problem. Now it became no much more teníamos una important cultura because de it's abordar another los temas level con of respecto this de pressure. los problemas de And la mujer, pero ahora aún if menos people por este go tipo de abroad presión. and they try to do Si these las voices personas of se these van al women, extranjero e the intentan ser la society inside voz of the de country estas considers mujeres, them entonces la as sociedad enemies. dentro del país Not, of course, les all of them. reconoce I'm como talking about enemigos. No, people no who todos, support estoy hablando de personas que Putin, this apoyan a regime. Putin y They su recognize these régimen. people Ellos as reconocen enemies. a Who are not estas talking personas about como true personas things, and enemigas que no they están try hablando de to explain that verdades this is y que enemies of the country and they intentan want to explicar que lose son it somehow. enemigas And del if you're país y que inside quieren arruinar al of país the de alguna country, manera. Y si you estamos dentro del literally can país, do almost nothing, because for literalmente each reason they will find casi no podemos hacer nada, porque siempre se some tools encontrará to punish. alguna razón, And of alguna course, herramienta based para on castigarnos. huge level Por of supuesto, todo fear, which esto people basado cannot avoid. en un alto And nivel women, de of course, because we miedo que understand that in las all these personas no pueden evitar y las situations, mujeres women sobre are todo no pueden more evitar vulnerable. sentirlo en estas situaciones en las que somos muy vulnerables. Of course. Katia, cuéntanos de lo que pasa en América Latina. Vemos que las redes sociales, por supuesto, cada vez tienen un papel más importante en las campañas políticas, en los esquemas de comunicación. Vemos una gran presencia de los candidatos en redes sociales, pero también vemos que ahí es en donde se llevan a cabo pues muchos de estos ataques, mucho de esta violencia en contra de las candidatas y las mujeres que se desarrollan en política. ¿Hay algún tipo de mecanismo de protección? ¿Hay algún tipo de medida que desde el gobierno o desde alguna otra instancia se esté tomando para proteger la integridad y la seguridad de las candidatas que reciben estos ataques? Bueno, la pregunta es muy interesante y es importante señalar que los espacios de protección en Paraguay son muy limitados, por no decir inexistentes, ¿verdad? Y quiero explicarme un poco. Hoy la situación país en Paraguay es un caso de análisis que merece toda la atención. El Paraguay se está desenvolviendo en una dinámica de un modelo autoritario. Las características son, tenemos un partido hegemónico atrincherado en el poder por más de 70 años, donde más de la mitad fue una dictadura militar, la más longeva de Latinoamérica, que hoy está demostrando justamente
su necesidad de volver a esas mismas lógicas, haciendo de la represión, la criminalización de la protesta, el desfinanciamiento de políticas sociales sensibles, el control absoluto y el uso del monopolio de la fuerza en beneficio de ellos. Esto es parte justamente del modelo de ejercicio del poder que hoy estamos viendo en su gran mayoría en el Paraguay. Sabemos que la participación de la mujer en política es también un signo de democracia dentro de un gobierno y precisamente un gobierno que rechaza el modelo democrático no tiene como prioridad a la mujer dentro de su agenda. Es más, intenciones justamente del gobierno actual, del presidente Santiago Peña, han tenido como uno de sus discursos de campaña la eliminación del Ministerio de la Mujer, de las comisiones parlamentarias especializadas en equidad y género, y pocas leyes de protección justamente con las que contamos hoy están puestas en entredicho para su eventual derogación. Entonces, obviamente que todo ese clima enrarecido cobra digamos, un punto muy álgido en el marco de las campañas políticas, donde las instituciones prácticamente no activan ningún mecanismo de protección ni de prevención, a pesar de la osadía y de la violencia muy explícita que se manifiesta en línea y que puede eventualmente, y eso ya ha pasado en el mundo, acá las compañeras están contando, convertirse realmente en una realidad. De lo virtual a lo real hay un paso muy pequeño. Saina, I'd like to explore the same question with you, and if you can tell Zaina, us a me little bit about gustaría how explorar esta that misma works in your pregunta region. contigo. Are Si there pudieras any contarnos un poco protections acerca in de cómo place funciona to esto en tu protect región. women ¿Hay algún tipo de and mecanismo their de right and protección para and ayudar a possibilities of proteger a running las for office mujeres or en términos de sus participating in political posibilidades de life? participar en la vida Is this something política, that is being de discussed, perhaps buscar with different elección? stakeholders? Em, What can you tell us Hay about that? diferentes actores. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Saina? Zaina. Sorry, the question is to me. I thought you're following up with Kathy. Can you repeat again? Lo lamento, no sabía que la Sure. I mean, pregunta if you era can para mí. talk to us ¿Podrías about repetirla? the Por same question supuesto. about Sí, protections, quería so hacerte la defense misma pregunta mechanisms, con respecto a maybe las through protecciones, legislation, or estos if they are mecanismos a being través discussed de as measures to protect legislaciones, si women están discutiendo, who are abordando medidas para targets of proteger a online violence. mujeres que son el objeto de violencia I de mean, género one of the digital. challenges with controlling or legalizing Uno de los issues with retos con online is controlar o that it is legalizar not temas controlled en by línea es regions que or pues courts or no es any of the algo que quede specific controlado por una non-commercial bodies. región It o is algún mainly cuerpo no led by comercial. businesses Esto around the todo globe está or basado based en when negocios de they do it alrededor in the del US, which mundo is o mainly basados en white Estados privileged Unidos, cis men. principalmente So, I mean, a través de challenging esfuerzos this, de putting it in hombres political blancos context needs cis to really privilegiados. speak about the origin of this. Entonces, Who is putting those también rules? debemos It abordar el is tema del those origen de rich todo esto. white ¿Quién cis está men. haciendo Who is todo esto? applying Son those estos rules? hombres Same. ricos, blancos, Who cis, que are están the ones aplicando who is esas supposed to be reglas. concerned ¿Quiénes about the son validity of los these que rules? deben They are preocuparse there. por estas And I reglas? think the Ahí está only time todo. where Me we parece que el único see any changes momento en el is if que it's podemos helping ver the algún kind of es advocacy that they're doing, that they're si providing está this el esfuerzo space for ayudando women el or tipo for de non-binary defensoría people que and ellos queers. están llevando a cabo Until now, en especially in the sus last decades, with the ubicaciones. different Especialmente en las shifts, I últimas mean, within the décadas MENA y region, últimamente we've con seen shifts estos from Facebook over cambios y to en Twitter, la región, and por now there ejemplo, is hemos visto huge un cambio, un immigration giro over de TikTok Facebook because they're feeling A Twitter y it ahora is hacia safer. TikTok, porque las It's personas safer in sienten que es terms of más segura esa plataforma first, the en censorship términos that the de US la applies on anything censura que that's aplica related to Estados Palestine Unidos is con not respecto a there. That cualquier was cosa never first relacionada con immigration there. Palestina. And I Por mean, for the first time, ejemplo, we're seeing women who didn't dare to por put their primera pictures vez on estamos Facebook, viendo a actually mujeres posting que antes videos no dancing publicaban fotos en on Facebook, TikTok, which ahora was ponen I videos mean, bailando en very TikTok, que es unusual algo que things, and now it is es poco becoming accepted, usual. especially within the younger Esto generation. ya está siendo más aceptado, But again, who especialmente is con controlling generaciones más jóvenes. the Pero una vez rules más, on TikTok? What's ¿quiénes están happening? controlando las reglas en Recently, TikTok? a couple of women in Egypt
were taken eh, into courts ¿qué está because of sucediendo? videos posted on TikTok, which they Recientemente were un par de accused of mujeres en corrupting the Egipto social fueron norms, acusadas and de one of them corromper was las normas sentenced for sociales 7 years. publicar But unos videos what en could the Twitter, social y media una de ellas platforms do? acabó I mean, even sentenciada por the 7 local años de governments, which cárcel. are Em, patriarchal, which are a kind of los authoritarian gobiernos regimes, are using those están tools, that online utilizando tools, estas to herramientas suppress también en the línea women. para Then we had a eh, couple of years ago what we call it para our own Me Too reducir la movement, and participación there de were las so many mujeres. Hace women unos años speaking tuvimos el about the movimiento serious Me sexual Too y harassers hubo in the tantas region. mujeres que hablaron acerca del Well, acoso the sexual en online la spaces región. felt again Los like espacios they're en giving us línea, this una platform, vez más, but se again, sintió como que those la plataforma perpetrators se nos used the estaba local dando, laws pero los and accused perpetradores the women utilizaron las who were leyes supporting locales y the victims, the acusaron a las anonymous mujeres que victims, estaban of apoyando a las víctimas doing anónimas defamation, de and they took them to the local campañas courts. So, I mean, difamatorias y even las if llevaron a it's los not tribunales. those Entonces, rulers in the incluso US si who are no son suppressing or estas personas en neglecting Estados that Unidos kind of quienes están suprimiendo o violence that quienes women are están facing, desempeñando algún acto then the local negligente con respecto governments a are actually estas using mujeres, those entonces los platforms as a gobiernos locales sí justification están to utilizando silence estas the women, to plataformas para suppress them, justificar el and eventually push silenciamiento them away. de And las that's mujeres why y we see eventualmente much more aislarlas, influencers alejarlas, rather y than por eso journalists or human rights estamos viendo defenders who muchas are más influencers advocating con on social respecto al media as the maquillaje y no main tool, tanto de because it is periodismo, scary and they're not porque es protected, un and the kind of ámbito que nos solidarity da that they're mucho getting miedo is y really el tipo de minimum. And solidaridad que when they están need to leave their recibiendo es countries, they don't mínima, have any y cuando support, quieren no salir de su visas, no país no documents. se ven They're enfrentadas completely a no left on tener their own, apoyo, no tener documentos, which están means we're solas. getting more and Lo more que into this significa que sexist, más y más nos cis men estamos only metiendo spaces that en has no estos space for espacios women in the de public sphere in hombres general. cis para mujeres en la esfera pública. China, I'd like to follow up on that. What are the Gracias, Aina. Y quisiera darle seguimiento a esto. Es un tema muy difícil, yo sé, y hay una falta de mecanismos de protección por lo que dices. Mi pregunta es, ¿cuáles son los efectos a corto y a largo plazo? ¿Más mujeres reacias a participar en la vida pública o censura? ¿Cuáles son los impactos que estás viendo por esta falta de marco legal y mecanismos de protección que puedan proteger a las mujeres que Self-censorship has participan been en la going vida for so pública? long. I mean, for me, I've Bueno, been la censura self-censoring myself lleva for 7 mucho years tiempo. now. Yo me he estado So that is autocensurando going durante on, 7 años, even with así self-censorship, que eso you're sigue, still, pero whenever aún you're sin la voicing any censura, unpopular cada vez que opinion or even defending publicas una another woman opinión que who no sea is being popular o under aún si a violence defiendes a una attack on mujer que online, está then you're siendo dragged into it violentada again. en línea, I've seen lots of hay very censura. powerful Yo he women human visto rights defenders leaving these mujeres internet spaces lideresas because they que said one of them is a very lideran, well-known que Egyptian who son was a leader in the defensoras movements, y and empiezan con I estos was shocked. She had movimientos like 4 million digitales y followers on Twitter on its esta own. mujer tenía When I 4 told her millones like, how de could you leave seguidores en this Twitter space y for cuando them? yo le And she was pregunté, like, I'm living ¿cómo on the puedes web. vivir así? How Me was I dice, gonna bueno, be vivo putting solo my una body vez. for them to eat? ¿Cuántas, That's the kind of frame that cuántas she veces used. voy a poder So poner that is we're seeing mi now short cuerpo, term? mis In opiniones the ante long term, ellos I para think que we're gonna be los seeing vean? Así que a more largo kind of plazo shallow creo que el discussion impacto va a and kind ser of ver colonized a discusiones combination un between poco colonized, más shallow, capitalist kind of superficiales content y being created by debate those women who dare contra to be in the public capitalismo sphere, and everyone y, else is going to disappear into their own spaces. y todas aquellas que estén en el ojo público seguirán ahí, mientras que las demás desaparecerán en sus espacios. Ana, me gustaría hacerte la misma pregunta en cuanto a mecanismos de protección. ¿Hay algún mecanismo que se esté llevando a cabo para proteger a las mujeres de la violencia digital? O en general veo que hay una falta de estos mecanismos de protección, pero entonces, ¿crees que tal vez un debate entre diferentes actores podría ayudar a implementar ciertas medidas de protección para las mujeres? Yo quisiera apoyar lo que dijo Zaina. Hay un problema con la solidaridad. Todos los desafíos de las mujeres
recaen en la solidaridad. Vemos estos movimientos de mujeres, los derechos de las mujeres que se dan gracias a la conexión, a la solidaridad. Y tal vez ahora no sea tan fácil para nosotras, para las mujeres en Ucrania, pero es importante forjar estos puentes, que las mujeres en Ucrania pidan ayuda y que nosotros también les preguntemos su experiencia, su opinión. Y entender que el mundo de los hombres no es solo de lágrimas y de llorar. Y para decirle a Zaina, yo soy judía y tenemos muchos problemas en común. Sería muy diferente si las mujeres hablaran con las mujeres sobre esto, pero no tenemos esta voz. Debemos participar, debemos hablarlo. Y estos son problemas que siempre nos hacen preguntarnos nuevas preguntas, no sobre la colectividad, sino desde la individualidad. Y todas vivimos bajo el mismo sistema, así que deberíamos unirnos más. También quisiera hablar del tema de violencia doméstica, que es muy común con la violencia estatal y todo recae en el control, en la falta de oportunidades para poder cambiar algo, la falta de oportunidades para poder hablar de los cambios. Si hablamos de las mujeres en la política en Rusia, vemos que hay muchas mujeres que están empezando a actuar y a comportarse como los hombres. No representan a las mujeres, no hablan de los problemas de las mujeres, no hablan desde su experiencia como mujer. Y me parece que esto sucede en todos lados cuando las mujeres no están involucradas en la solución. Y también tenemos la experiencia del derecho internacional en donde vemos que hay muchos documentos y vemos que cuando las mujeres están involucradas en redactar estos documentos, estas leyes, tienen resultados mucho más prácticos, no solo en cuanto a la terminología de paz y democracia, sino realmente cómo lidiar con eso. Por ejemplo, el problema de sextorsión, en el cual las mujeres tienen que huir de sus países y están obligadas a buscar un nuevo hogar y tienen que cruzar fronteras sin dinero y tienen que hacer algo para hacerlo y lo único que tiene son sus cuerpos y lo usan, a veces lo usan como una arma, una hora lo vemos. Así que no se trata de lo escrito, sino cómo llevarlo a la práctica, cómo reconocer un problema y quererlo solucionar, no mostrar que todo el mundo quiere hacer algo, pero realmente encontrar herramientas que se puedan utilizar. For sure. In your experience, and I'd like to follow up on that, have Muchas you seen gracias. any Y en tu measures experiencia, that be effective? Have you ¿hay seen alguna perhaps a medida discussion que se with several vea impactada, tal stakeholders vez about debates like con some, actores measures that could interesados actually o have an impact on medidas this, or this is positivas, something medidas that que it's tengan un impacto very positivo far along? o se ven todavía muy lejanas? Si hablamos primero de las mujeres, de los problemas de las mujeres, tenemos que hablar de las profesionales que puedan lidiar con esto. Por ejemplo, líneas telefónicas, cualquier mecanismo, cualquier herramienta en la cual las mujeres puedan pedir ayuda y que se les informe sobre sus problemas y que tengan la certeza de obtener la ayuda que necesitan. Porque, por ejemplo, vives con tu esposo y cada día sufres de violencia doméstica. ¿Cómo es posible salir y pedir ayuda si el esposo controla todo? Entonces, ese es el problema que hay que solucionar. En algunos países ya se ha solucionado, donde hay marcos legales y, y donde este tema no está escondido, sino que está abierto al debate. Sin embargo, cuando vemos países con otros regímenes, primero es importante pensar cómo conectar con estas mujeres. Ahí hay una acción que hay que llevar a cabo y esto se hace con ONGs, educando a las personas que puedan brindar este apoyo, esta ayuda. No se trata solo de hablar del problema,
Lo que me parece, bueno, hace algunos años hubo un gran debate en Rusia si se necesitaba un ministerio especial sobre violencia doméstica. Y Rusia fue el último país en el Consejo Europeo en adoptar esta ley. Y solo la adoptaron por la presión de la sociedad europea, que esta ley sí debería aprobarse. Pero ahora Rusia no es miembro del Consejo Europeo, así que ya ni siquiera participan en esta conversación y no hay ninguna herramienta internacional a nivel político en cuanto a esto. Así que lo único que podemos hacer es pensar en cómo conectar con estas mujeres, cómo brindarles la ayuda que necesitan. Por ejemplo, mujeres, en los últimos años lo que hemos visto es un aumento de casos. Ahora hemos visto 50 casos, que son 50 hombres que llegaron a su casa después del trabajo a violentar a sus esposas. Así que, ¿cómo podemos decirle a estas mujeres que pueden pedir ayuda, que pueden salir del país, pero se les ha educado mantenerse calladas y ser buenas esposas? Hay mucha desinformación y también aquí vemos problemas con una falta de medios independientes. Así que primero es la desinformación y segundo, las personas que puedan brindar un apoyo y ayuda profesionales. Muchas gracias. Y aumentar la conciencia de todo esto es muy importante. Claro que sí. Katia, Quisiera ir a Latinoamérica quisiera ahora, hablar Katia. también sobre, tú mencionabas algunos instrumentos legislativos que se han discutido en el Congreso, algunas iniciativas que no han necesariamente tenido el apoyo de los gobiernos, etcétera, para lograr alcanzar una implementación. ¿Hay actualmente instrumentos a discusión para tratar de mejorar la situación, tratar de prevenirla quizá? ¿Hay algunos instrumentos o que tú hayas visto que sepas que han sido efectivos en prevenir esta violencia en contra de las mujeres en línea? Bueno, hay que señalar en ese aspecto que hay como dos realidades. Una realidad que se implanta desde el ámbito gubernativo con un modelo cultural y social machista, instalando un discurso de odio y de conservadurismo por parte del partido de gobierno. Pero hay que hablar también, yo coincido, de la esperanza, ¿verdad? De la lucha que están llevando muchísimas mujeres en el Paraguay desde la sociedad civil, intentando no retroceder, ¿verdad? La marcha del 8M fue un signo evidente de una organización, de una articulación muy importante, donde se visibilizaron consignas, pero además de eso, también propuestas alternativas, no solamente la creación de un sistema de protección que hoy está funcionando por fuera del gobierno. El día de ayer nada más en las noticias sale como ignorando, digamos, un abusador, un acosador serial que manejaba una plataforma de Vol, ¿verdad? Una plataforma de traslado, ¿verdad? Y cómo unas mujeres organizadas pudieron realizar toda la investigación y capturar a un agresor sexual. No lo hizo la policía, lo hizo la ciudadanía, lo hicieron las mujeres organizadas. Además de eso, hay como una serie de iniciativas como la ley contra toda forma de discriminación, que es una iniciativa que lleva ya mucho tiempo, que lleva muy consciente dentro de distintas capas de la sociedad de que es necesario este instrumento, que es necesario fortalecer el sistema de alerta ante, digamos, la agresión. Hoy tenemos un Estado que actúa de manera reactiva, que no ve en la prevención, que únicamente tiene que esperar que ocurra un hecho aciago, que ocurra una muerte para poder reaccionar. Sin embargo, es como que en el Paraguay hay un claro oscuro y hay una luz de esperanza que se abre a partir de la articulación de algunos sectores que todavía son minoría dentro del Congreso y que hoy forman parte de una bancada, pero sobre todo dentro de la sociedad que se resiste a aceptar pasivamente la realidad que pretende imponer este gobierno autoritario, conservador, misógino, machista que hoy estamos teniendo.
Cuéntanos de tu experiencia de primera mano. Creo que a nuestra audiencia le va a interesar mucho. Tú fuiste una senadora en Paraguay y prácticamente quisiéramos saber pues tu experiencia de primera mano. ¿Cómo era tu día a día? Em, ¿Cómo recibías estos ataques por el hecho de ser una mujer que se desempeñaba en la vida política? ¿Tuviste que cambiar quizá tu conducta, tus rutinas, la de tu familia, de tu gente cercana? Cuéntanos un poco de tu experiencia de primera mano como una mujer política de Paraguay. Bueno, en realidad intentando no normalizar el hecho de que fuimos objeto de violencia, hemos realizado varias comunicaciones a distintos organismos fundamentalmente de la sociedad civil y sentado postura a través de nuestras propias redes sociales, intentando no autocensurarnos y no cambiar, justamente porque finalmente el objetivo de estos grupos políticos es socavar el ánimo, infundir miedo. Entonces, en momentos como estos, nosotros es como que nos parapetamos ante esta realidad y decidimos no autocensurarnos. Pero eso es muy difícil. Es un costo muy alto. El hecho de tener, digamos, que afrontar esto como si fuera, digamos, algo natural, algo que no tiene solución y por supuesto que en línea básicamente los hechos de violencia estaban vinculados, así como comentaron Ana y Zaina, a cuestiones sexuales, a cuestiones, digamos, de descalificaciones permanentes hacia nuestro pensamiento político, hacia nuestra forma de hacer política, hacia nuestra vestimenta, hacia nuestros modos de amplificar un mensaje que queríamos hacer llegar, ¿verdad? Yo utilizo, porque es también importante señalar que así como tiene sus desventajas, las redes sociales tienen sus ventajas. En el Paraguay nosotros somos y hemos utilizado al no provenir de un partido político con base estructural, somos y fuimos una candidata de redes sociales. O sea que así como existe, digamos, la operación de contrapeso por parte de los actores conservadores, nosotros aprendimos a usar las redes sociales en el propio beneficio, amplificando el mensaje, llegando a muchísimos jóvenes, a muchísima gente y utilizando este canal justamente para posicionar un mensaje diferente al que quieren transmitir los grupos conservadores. Zaina, I am assuming that, you are obviously involved in this space. Zaina, You travel the world, tú también has viajado por todo el mundo, ahorita vives en Londres, pero lo ves desde tu país de origen y también estás en contacto con algunas redes y organizaciones que siguen este tema de cerca. ¿Qué estrategias han sido exitosas para poder tener un espacio en línea más seguro, un espacio digital más seguro, tal vez compartir con otras organizaciones y redes? ¿Qué fue lo que te ayudó a mejorar esto? Bueno, desafortunadamente, como lo dije, no soy muy optimista en cuanto a esto, soy más realista y como se ha dicho, estamos solas, estamos por nuestra parte, somos enemigas de todos. Y ahora sí vemos mujeres palestinas que están usando redes sociales para defender los derechos sociales, van a ser suprimidos por cualquier institución en el mundo, por cualquier organización. ¿Y cómo podemos brindarles un espacio seguro a estas mujeres? Yo no creo que se pueda. Lo que hemos hecho en la región a nivel local es intentar activar nuestras propias campañas de solidaridad individual. Cuando yo veo a una periodista palestina que está siendo atacada por haber publicado algo o por exponer un acosador sexual, lo único que puedo hacer es apoyarle. Vivo en otro país, pero hablo ese idioma, entonces entiendo y puedo compartir esa carga con ella, al menos en el espacio público mientras ella, para que no la enfrente tan sola, pero no hay nada sistémico institucional y es un camino muy largo, muy peligroso, no solo a nivel mental, a nivel profesional, sino también a nivel físico, porque cualquier cosa en nuestra región puede convertirse en un ataque físico, aun si no vivimos ahí. Entonces, si calculamos los riesgos y las ganancias, no se comparan.
No podemos compararlo, pero nos hace sentir por lo menos que no estamos solas, porque cuando hay ataques de tantos lados, a veces te preguntas qué estás haciendo, te cuestionas si estás haciendo lo correcto. Así que solo al poder llenar este espacio, este vacío en ti como defensora de derechos humanos, estar ahí y ser quien eres es algo que debería ser la norma, mientras que lo demás no, pero tristemente no tengo ninguna otra estrategia. Lo único es que realmente tenemos que desafiar a aquellos que están poniendo las reglas en Silicon Valley. Ana, la misma pregunta para ti. Hablaste un poco de llevar este tema a la conversación pública y de crear conciencia sobre esto. ¿Qué estrategias podrían mejorar el espacio digital para las mujeres? Creo que podemos hablar, lo hablamos con diferentes palabras, pero significa lo mismo. Primero es darle a todas las mujeres que se enfrentan a problemas una voz para que lo puedan hablar. Y segundo, hay que involucrar a las mujeres en todos los procesos, ya sea de marcos legales, de temas más prácticos, pero se trata de personas participando en la toma de decisiones, personas que no solo saben que tienen que externalizar algo, pero que entienden lo que se dice. Y hay diferentes niveles. Por ejemplo, ahora lo tenemos por niveles. El primer nivel es local de personas, segundo nivel de ONGs, tercer nivel políticos, luego niveles que se comunican entre a nivel internacional y depende de eso. Yo creo que cada persona sí puede hacer algo a su nivel. Sin embargo, el problema principal que tenemos, en mi opinión personal, es que una persona puede entender que sí hay un problema y que lo quiere solucionar sin realmente entenderlo. Por ejemplo, en Rusia tenemos este ejemplo en donde cuando se habla del tema del aborto en Rusia, invitan a, a jefes de la Iglesia Ortodoxa para que hablen del tema. Y fuera de Rusia eso no se vería bien, pero en Rusia se ve bien. Y lo mismo sucede en otros temas, en donde vemos que hay reuniones internacionales y vemos que las personas tienen que también estar presentes ahí. Debemos brindarles herramientas a las mujeres para hablar de lo que están viviendo. Y también las personas que están trabajando en el tema tienen que comprender el tema, entenderlo. Tal vez no lo vivieron en su propia vida, pero tienen que tener esta empatía con las mujeres y sin estas mujeres no podemos cambiar nada. Absolutely. Katia, nos has hablado de tu experiencia en Paraguay, pero creo que sería interesante también hablar de la experiencia en América Latina. Como mencionábamos, es una región pues, en la que se ve reflejado este fenómeno con ataques a mujeres candidatas y mujeres que participan en política. ¿Hay algún mecanismo en que las mujeres que comparten esta experiencia pues intercambien estas ideas, estas experiencias, quizá algunas propuestas para mejorar a nivel regional, tomando en cuenta este elemento común que viven muchas mujeres del continente? Sí, yo creo que en Latinoamérica en general hay muchas redes. Hemos podido articular y compartir, digamos, distintos espacios y unirnos en determinadas consignas. Es importante señalar, por ejemplo, ¿verdad? Ante el evento violento que yo sufrí el 14 de febrero y mi expulsión ilegal de la Cámara de Senadores, hubo una reacción y también existieron algunos resortes que saltaron a través de comunicados, como por ejemplo el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará que lleva adelante la OEA,
Entonces la OEA quitó un comunicado, lanzó una alerta, asimismo otras organizaciones regionales hicieron lo propio. He recibido por parte de comisiones de derechos humanos regionales que están instalados, por ejemplo, en el Parla Sur, también llamados de solidaridad, pero que no se limitaban simplemente a la escucha o a una llamada privada, sino que pudieron visibilizarse a través, digamos, de toma de posición públicas. Existieron un sinfín de comunicados que por lo menos hacen sentir que existe un ecosistema solidario. Creo que esa es la gran fortaleza que tiene América Latina en general, con sus particularidades, con sus retrocesos también. Hoy estamos viéndolo mucho en Argentina, fundamentalmente, donde, bueno, se está retrocediendo en algunas conquistas, en Paraguay, que se está instalando también un gobierno, pero hay todavía una resistencia muy activa que es importante de destacar. Y siempre, obviamente, que cualquier profundización pedagógica sobre un tema en particular es muy bienvenido. La democratización del conocimiento y la generación justamente de programas educativos que coayuden en este proceso para que tenga un impacto social esperado en la realidad son mecanismos que nosotros articulamos de manera permanente con países como Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina. Hay un activismo militante muy fuerte en favor, digamos, de las conquistas y fundamentalmente esa sororidad que surge y suena muy fuerte en la región. Claro, y ojalá que, bueno, en el estudio de esta problemática, pues hubiera estos mecanismos para identificar áreas de prevención, sobre todo ante esta realidad que comparten tantas mujeres en América Latina. We are coming to a close. Unfortunately, this has been a Y very bueno, interesting discussion. desafortunadamente tenemos que ir concluyendo, así que le daré la palabra a nuestras panelistas una última vez para algún comentario de clausura o para compartir un último mensaje con nuestra audiencia. Zaina. So I think for the women who are passionate about human rights and for the Yo creo que feminists, para I las think mujeres if que son you've seen any apasionadas other por los derechos women or humanos, queer que son being attacked on feministas, social media, si ven and mujeres you have siendo the energy atacadas and en the redes ability to sociales y si interfere, I think tienen this is our la personal energía y la obligation. habilidad de interferir, But es for nuestra the obligación international personal organizations, hacerlo. I think Y en more cuanto a las actually organizaciones pressuring campaign internacionales, towards me parece que the crear regulations más of the social media campañas elements and kind of para protection reconocer estos plans, elementos not just en el mundo supporting women digital and queer y to take those spaces, but proponer actually mecanismos de providing them with protección, no alternative and solo support when these para spaces que sea becomes un so espacio toxic seguro, and pero también ofrecer violating alternativa y their mecanismos de safety. protección I think si those two estos main espacios elements. se vuelven tóxicos o inseguros. Absolutely, very, very important. Ana? Claro que sí, muy importante. Ana, I just can agree with what yo estoy de Zaina said. acuerdo con lo que I acaba de want to decir add that Zaina. Solo quisiera international agregar organizations que las and organizaciones people with great internacionales, sources can así involve como also personas que celebrities tienen in the topic, muchas and we fuentes, need to pueden change involucrar a las our attitude celebridades. to women's rights, Tenemos not que only cambiar the nuestra rights actitud on paper, but en the cuanto a right to los behave derechos de las the mujeres, no way they solo en want, to papel, have sex, sino not to have sex, to en work, su not to work, comportamiento, etc., si etc. quieren tener And of sexo o course, no, we si quieren need to trabajar o no. change Y this claro que también algo que hay que cambiar understanding, this es culture nuestro where entendimiento, cómo how and entendemos what esta women should cultura look like. de And I cómo y believe qué that it deben hacer starts las from mujeres, cómo se deben solidarity, ver las and mujeres. Así it's que much creo que empieza easier con la to solidaridad do something y es when mucho más somebody fácil who hacer you love, algo whom you know already made cuando this. For alguien example, que we remember quieres Me o que Too, and tienes muy a lot of cercana a famous ti women ya lo participated in it. vivió. And I Yo do believe recuerdo el that movimiento Me it Too, muchas can mujeres participaron en él make y changes on big recuerdo scale. que I do tuvo un believe cambio a that gran escala. Así this que creo que conversation for big esto puede audience tener un cambio can bring y creo que results. esta conversación, todas juntas, sí puede traer resultados. En Katia, un mensaje final. Bueno, en primer lugar, agradecer a The Wilson Center por esta convocatoria, por esta conversación, un cariño grande y mi solidaridad a Ana, Zaina. Gracias, Paulina, por la moderación y decir finalmente que es importante remarcar, ¿verdad? Hoy en Paraguay
sufre una captura de un grupo de poder con intenciones autoritarias, y en ese sentido confiamos en que la sociedad civil aborde este tema, haga un llamado de alerta y de acción justamente para tomar medidas prematuras en el ámbito de la integridad de los aplicadores de la ley y de la seguridad jurídica en el espacio legislativo. Nosotros vamos a continuar cooperando, colaborando, luchando porque no exista un retroceso en ámbitos de conquistas que han sido realmente luchas de muchas compañeras que nos precedieron y que realmente tenemos que honrar, ¿verdad? Creo que tenemos una responsabilidad generacional también en poder ver y abordar todas las realidades, ¿verdad? Entonces, simplemente decirles gracias y que, bueno, estamos acá para seguir, como diría un poeta Benedetti, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Muchas gracias, Katia. And this concludes our event today. Thank you, of course, to our panelists. Esto termina, con eso terminamos el evento de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias al Wilson Center. Esperamos que esta discusión nos haya ayudado a acercarnos a proteger más a las mujeres en el ámbito digital. Y como Mary Albright dijo, el éxito de la democracia es improbable, pero la democracia sin mujeres es imposible. Muchas gracias a todos hoy y tendremos más eventos del Centro Wilson. Hasta luego.